gracias por invitarnos, por estar aquí. Sí, estrenamos hoy el concierto mío, el concierto número 1 para guitarra y orquesta en mi canal de YouTube. Y bueno, y a la pregunta que me hace, pues el berenjenal pues yo soy muy de meterme en estos berenjenales, ¿no? De, ¿cómo se dice?, de tirarte ahí al precipicio. Y bueno, realmente lo hice por cumplir una etapa, por cumplir una meta en mi carrera, ¿no? Por hacer realidad el sueño de poder tocar ese concierto de Aranjuez, que bueno, que ya sabemos que es el más famoso y el más impresionante, ¿no?, que hay para guitarra, y después de haber visto a tantos maestros interpretarlo, pues para mí siempre fue un sueño hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, haberlo podido materializar, pues la verdad que me ha dado una tranquilidad, una satisfacción personal, ¿no?, de decir, lo he podido hacer, ¿no? Está mejor o peor, pero bueno, por lo menos está hecho con dignidad, y esa fue la historia de meterme en este reto. Y después, pues claro, ya componer el concierto mío, pues eso sí que fue un berenjenal más gordo todavía, ¿no? Porque no me veía capacitado para nada de hacerlo, ¿no? Y bueno, me tuve que poner a estudiar orquestación ahí de manera autodidacta un poco, y a robar ideas de los genios, como yo digo, y bueno, y ahí salió. Este hombre también tuvo la culpa de que cuando compuso el primer movimiento, pues claro, tenía las dudas de saber si esto era un mamarracho lo que había escrito, o era algo que podría sonar, que podría funcionar, que los músicos de la orquesta lo podían tocar, que tenía, pues bueno, tenía esa manera correcta de composición que tiene que tener una composición, ¿no? Porque al no haber estudiado yo composición, esa carrera, y de tener algunas lagunas, ¿no?, en cuanto a la escritura de algunos instrumentos, pues él fue el que vino a casa y bueno, cuando escuchó el primer movimiento y me dijo que estaba muy bien, que en fin, que para adelante, que tirara para adelante, que digo, bueno, pues ahí vamos, y tiramos para adelante. Sí. Claro que sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El mundo clásico es un mundo que precisamente le gusta variar poco y volver muchas veces atrás a lo que ya conoce, entonces es un poco reticente a lo nuevo, ya no solamente obras nuevas, sino matices, ¿no?, de un guitarrista diferente, ¿no?, que se acerque con su prisma flamenco a un concierto clásico. Era un poco un sacrilegio, no sé por el mundo del flamenco, pero por el mundo clásico seguro, ¿no? Y hoy en día, claro que sí que se ha superado, y una de las afirmaciones, aunque esté mal que lo diga, una de las grandes afirmaciones de que se ha superado eso fue, como resultado, ha sido el concierto del maestro, ¿no?, de Santiago Lara. ¿Por qué? Pues porque digamos que es como la siguiente etapa, es decir, el guitarrista flamenco que se atreve con el gran concierto clásico para guitarra por antonomasia, vale, muy bien, pero es que además nos cede una invitación en la que dice, bueno, y ahora esta es mi concepción de lo que creo que hoy, porque el concierto del año 39, de lo que yo creo que debe ser hoy un concierto para guitarra, con la misma formación, añadiendo timbales, pero realmente eran las maderas a dos trompetas, dos trompas, exactamente lo mismo. Entonces yo creo que se ha roto la barrera, pero vamos, por lo menos Santi yo creo que ha pulverizado ese muro, y ha quedado clarísimo que ya no existen esas barreras, y el que sienta eso, la verdad es que se equivoca. De hecho, tenemos un buen amigo en común, Chema, nuestro violonchelista, que es un apasionado del flamenco, y no solamente toca el cello increíblemente bien, sino que además toca también la guitarra, y ha sido una persona también muy implicada, ¿no?, un testigo, ¿no?, directo de lo que es disfrutar desde un instrumento clásico de esa composición flamenca, y acompañar, por ejemplo, el concierto de Rodrigo. Hombre, es muy importante, ¿no? Yo creo que lo mismo que, digamos, yo me autoflagelo cuando digo que no he estudiado composición académicamente hablando. Creo que precisamente el mundo clásico a veces se tiene que autoflagelar, a veces, no todo, ¿no?, pero porque a veces falta esa intuición, o sea, a veces su método de trabajo, pues el papel, ¿no? Y de hecho en este concierto mío yo lo hablábamos con los músicos, precisamente, que yo les decía incluso, para tocar esta música no podéis estar leyendo, porque es que, claro, tiene un espíritu que a lo mejor, como estés leyendo, es muy complicado dárselo, ¿no? Darle, no sé, porque hay muchos contratiempos, hay muchos
muchas síncopas, ¿no? Acentos en tiempos débiles, por ejemplo, y cosas que si vas leyendo, por muy bien que leas a primera vista, o se te van, ¿sabes? Es imposible darla, ¿no? Entonces, es verdad que sí, que bueno, que los flamencos ya hoy en día es diferente, ¿no? Como él dice ya, los flamencos hemos avanzado de una manera, ¿no? Gracias a todos los maestros que hemos tenido, y ya hay muchos guitarristas bueno, que escriben, que leen, que tienen un conocimiento increíble, ¿no? Musical. Y bueno, este concierto sí es verdad que tengo que decir que yo, como podéis ver en el título, no es un concierto de guitarra flamenca y orquesta. No lo he titulado así porque no lo es, es verdad que, bueno, yo soy un guitarrista de formación flamenca, pero no me quedo ahí, ¿no? Ni mucho menos. Y este concierto, como bien ha dicho el maestro Colomé, yo he querido pues hacer un concierto de guitarra española, por eso me gusta ponerlo en el título, ¿no? Porque para mí la guitarra española es la clásica y la flamenca, ¿no? Es como que la guitarra española, se dice guitarra española y automáticamente pensamos en guitarra clásica, y eso creo que está mal, ¿no? Creo que el flamenco, la guitarra flamenca es española también, ¿no? Entonces, no sé, el mismo concierto de Aranjuez tiene muchas partes que yo creo que el maestro Rodrigo incluso se inspiró bastante en el flamenco, ¿no? Y como el primer movimiento, que va a tiempo de bulería prácticamente, ¿no? Entonces, ahí está un poco, ¿no? Lo bonito de esta gala que hicimos, ¿no? Que bueno, que el público va a ver el concierto de Aranjuez y se encuentra un poco con la sorpresa de decir, ostras, pues este otro concierto también me gusta, ¿no? También tiene un aire, ¿no? Pues sí, además ocurrió algo, a nosotros los clásicos nos encanta que todo sea lo más predecible posible. Eso es a nosotros lo que nos gusta, que salga exactamente igual que hemos planificado, así lo queremos en concierto. Y ocurrió algo muy, muy bonito, muy especial en una de las primeras lecturas, porque uno va leyendo una sinfonía de un concierto y se va montando, tal, y lo sueltas ya para el concierto, ¿vale? Pero cuando estábamos leyendo su música, recuerdo uno de los movimientos que terminamos de leerlo y los mismos músicos echaron a aplaudir al compositor, a Santiago, que estaba presente, por supuesto. Y eso es algo que rara vez se vive, incluso en composiciones contemporáneas, que nuestra música del día a día, en términos sinfónicos, no ocurre eso. O sea, puede haber un respeto, pero esa música tenía algo más. Yo siempre digo que tiene alma, ¿no? Porque verdaderamente que un músico de formación clásica nada más termina de tocar eso, lo que le nazca, sea aplaudir al compositor. Y es verdad que generalmente cuando uno está ensamblando una obra nueva es como echarse un elefante a la espalda. La orquesta pesa mucho, y el director habla. Y entonces el éxito es que la orquesta vaya pesando menos y el director se vaya callando. Y esto va saliendo tal. Pero es que desde el primer momento entendieron, no sin dificultad, porque es una música realmente muy exigente, pero entendieron cuál era el mensaje. Y como estaba diciendo el maestro, es que no había que leer la partitura, había que interiorizarla. Si tú vas leyendo la partitura, estás perdido. Porque tú tienes que estar dentro de la música, acompañando, sabiendo dónde está el contratiempo, ahora entra este instrumento, ahora el otro. Era algo muy vivo y eso la verdad es que nos entusiasmó enormemente. A mí me ha hecho estudiar un rato. Bueno, tengo que decir que este movimiento es una evocación de Aranjuez, precisamente, ¿no? Que, por cierto, por eso lo hice, vamos, que lo hice porque como sabía que iba a acompañar a la obra del maestro Rodrigo, pues quise tener ahí una evocación que evidentemente cuando los oyentes lo escuchen pues van a ver que es un adagio también, tiene una melodía que en este caso la hace el oboe, que tiene mucha similitud con, tanto estéticamente como tímbricamente, como todo con la del concierto de Aranjuez, ¿no? Pero es verdad que después tiene ciertos aires también a Taranta, por ejemplo, la cadencia que yo hago, la cadencia, el solo de guitarra, ¿no?, que hay en medio, pues se puede interpretar como un trozo de una taranta, ¿no? Entonces creo que eso es muy bonito, ¿no? Y el trémolo también, hay un trémolo continuo, en el que la orquesta primero acompaña a la guitarra, ¿no?, con un background, digamos, y después sobre el mismo trémolo la orquesta es la que tiene el protagonismo, ¿no?, hace las melodías. Entonces es esa estructura básicamente, ¿no? O sea, tengo que decir que me he inspirado plenamente en el concierto de Aranjuez, en este movimiento. Sí, además eso es una especie, yo lo he sentido como una especie de evolución en el que en ningún caso, por ejemplo, ni le da la espalda ni lo deja anticuado. Estamos hablando de un concierto que tenía más de 70 años, claro, pero tampoco, quiero decir, había una conexión muy bonita, una evolución, porque por ejemplo el segundo movimiento, esa evocación, si bien en el adagio tan famoso,
que conocemos de Rodrigo es el corno inglés, que tiene esa nostalgia tan profunda y demás. Aquí el oboe está haciendo una evocación, podría haber usado el mismo instrumento, pero sin embargo Santiago elige el oboe, ¿no? Que es un poco, vamos a decir, esa nostalgia no es tan profunda, sino que es más evocadora. Entonces, a uno le recuerda constantemente a lo que acaba de sonar hace un rato, pero es que al mismo tiempo está sintiendo como esa música está evolucionando. En ningún caso siente uno que es copia, sino que dentro dentro de lo que es ese inmenso castillo que es el concierto de Aranjuez, de ahí, ¿cómo no vas a tener influencia de lo que estás proponiendo y de lo que es esa evolución? Y especialmente ese adagio, ese segundo movimiento, empieza de una manera pues muy íntima, pero sí, a lo mejor sin esa pesadumbre que sentía el maestro Rodrigo, sino es algo más introspectivo, y yo creo que es un poco la visión de Santiago de lo que sentía hacia el concierto de Rodrigo y cómo podía él evocarlo y expresarlo sin caer en la copia. Y de hecho llegan momentos de rupturas en las que estilísticamente no tiene nada que ver, pero aún así siempre la vocación está latente. Hombre, por supuesto que fue un plus, y bueno, tengo que agradecer como siempre a Isamay, en su momento fue la que lo dejó programado, y agradecer pues bueno que me abra las puertas siempre. Y yo quería hacerlo en el teatro, evidentemente, porque ese concierto no se podía hacer en otro sitio, ¿no? Y la verdad que lo que me sorprendió fue la respuesta del público. La verdad que me llevé una respuesta muy inesperada, ¿no? Y estaba dentro de la música el público, sí, eso es bonito. Sí. Y sobre todo la asistencia que hubo, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, que Jerez es una ciudad complicada, ¿no? Y la asistencia al Villa Marta pues es complicada, ¿no? Y bueno, que estuviera casi lleno pues fue para escuchar guitarra, ya no para escucharme a mí, sino para escuchar un concierto de guitarra, pues fue una sorpresa bastante agradable, ¿no? No quiero terminar, no sé si vamos a terminar, pero sin agradecer a la Orquesta Belvedere, a todos los músicos, a Magdalena, a todos los músicos, como bien dice el maestro Colomé, que fue un proceso complicado, porque, como él dice, estrenar una obra es un poco desagradable, ¿no? Porque todos los montajes son desagradables, porque claro, el compositor lo tiene en la cabeza, y él ya lo tenía también porque ya le había dado yo un buen coñazo, ¿no? Pero es verdad que los músicos se lo encuentran de nueva, ¿no? Entonces, claro, hay que trasladarle a ellos, pues, no, hombre, que esto es así, que no sé cuánto, que esta escala es muy difícil, pero que después va a sonar bonita, que, ¿no? Como, a veces como trata un poco como con psicología, ¿no? A la gente para que se monten en el carro, y la verdad que se montaron, la verdad que superaron mis expectativas, la verdad que sí. Un poquito, no mucho, porque, como bien dice, esas inquietudes que yo tenía de niño nacen también por mi casa, ¿no? Porque es verdad que mis hermanos me han ayudado mucho siempre, y siempre se ha escuchado mucha música en mi casa, no solo flamenco, ¿no? Pero es verdad que el maestro Balao es el que te coge y te dice, siendo en Jerez, que es tan difícil, ¿no? Que una tierra tan arraigada al flamenco de aquí, ¿no? Al toque jerezano, a las escuelas de aquí, y él te decía, no, hombre, la música es mucho más amplia que tocar una falseta por seguirilla y una por soleá, ¿no? Si tú quieres ser un guitarrista completo, tienes que abarcar otras cosas, ¿no? Y fíjate, ¿no? El maestro Balao siempre está presente, siempre en mi música, ¿no? Y bueno, él nos ponía estudios de clásicos, ¿no? De recuerdo de la Alhambra, de la Catedral, en fin, de autores clásicos, ¿no? Él siempre, tú le decías, ponme una alegría, y te decía, no, hoy te voy a poner otra cosa, y te ponía, y claro, y te abría la mente, ¿no? Y por eso en Jerez hemos tenido esta generación, siempre lo digo, de guitarristas con una mente tan abierta y todos tan diferentes, además, ¿no? Sí. Bueno, del movimiento central del concierto, yo destacaría los diálogos de los solistas, ¿no? Especialmente del viento, porque además la orquesta Álvarez Belvedere tiene unos solistas de viento maravillosos, ¿no? Tanto hacen con la flauta como Quintero con el clarinete. En fin, tenemos Sergio, ¿no? El oboísta, precisamente, entendieron desde el primer momento que tenían que dialogar con la guitarra de Santiago, no solamente tocar o acompañar, sino dialogar. Entonces nos encontramos que en la parte en la que todo se vuelve muy íntimo, en ningún caso todo se centra en la figura de Santiago o de la guitarra, no es algo, vamos a decir, egocéntrico, sino todo lo contrario, es una invitación a esa evocación, y es una invitación a hacer música de manera conjunta.
Y la verdad es que era un momento muy, muy especial cuando vas soltando los músicos, porque uno cuando va dirigiendo va dando entradas, va amarrando tal, pero dejas cantar y era algo realmente especial. Y cuando ya están cantando y está él tocando su parte solista, poderle soltar la orquesta encima para responder ante la intensidad de su interpretación era algo realmente muy, 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 muy especial. Entonces podemos decir que ese movimiento tiene la inmensa capacidad de ser capaz de evocar, de invitar a cantar con los instrumentos de viento, pero luego además también de incitar a la propia orquesta a querer cantar incluso más fuerte y con más intensidad del propio autor que estaba a la guitarra de su concierto. Yo creo que es muy, muy completo y donde uno puede ver una evocación en el momento en el que uno puede decir es una evocación y puede ser una copia, y cuando dice no, no es una copia, porque en ese momento siempre hay una ruptura y hay una palabra nueva más. Así que yo los invito a que se dejen llevar y se sorprendan con que no hay dos compases los que uno pueda caer en el aburrimiento, sino todo lo contrario, es música, es música, a fin de cuentas es música, no vamos a decir ni clásico ni flamenco, sino es música con mayúsculas.